Entonces, estamos haciendo una calculadora en base a este diagrama. La parte de arriba, recordemos que ya la teníamos en otro ejercicio cuando vimos el concepto de clase abstracta y después le agregamos la interfase. Entonces, la idea es que los objetos que están en la parte central del diagrama pueden hacer varias cosas por el efecto de la herencia de la clase abstracta o por la implementación de la interfase. La interfase es la que sabe sumar y restar, por lo tanto, esa obligó. Recordemos que la interfase, los métodos siempre son abstractos y por lo tanto obligan a las clases que implementan la interfaz a codificarlos. Y si una clase abstracta tiene un método abstracto, también obliga a las clases hijas. Bien, entonces ya tenemos nuestro código, vamos a recuperarlo por aquí. Vendría a ser, a ver, primero pues tenemos el número compuesto que es la clase abstracta, luego tenemos la interfase. La interfase tiene dos métodos y las clases hijas las clases que implementan la interfaz son el punto. Vemos como punto hereda, extiende del número compuesto e implementa la interfase. Número compuesto la obliga a codificar, mostrar. Operaciones básicas la obliga a codificar, sumar y restar. Y ya tenemos aquí esos tres métodos. Lo mismo sucede en las otras dos clases, que sería fracción, tiene los tres métodos, y la clase complejo. También ya tiene implementado, ya tenemos implementado todo. Hicimos una prueba muy rápida en esta. Creamos dos objetos de cada clase en una referencia de su propia clase. Ahí no hay mucho problema en cuanto a, pues, decidir o no decidir, sino entender cuáles son los métodos que pueden usar los objetos. Por ejemplo, el objeto en la referencia A, recordemos que estos en realidad no son objetos, son referencias a los objetos. El objeto al que apunta la referencia A, como está en una referencia de punto, pues puede acceder al set X, set Y, get X, get Y, y obviamente a los métodos implementados por herencia y por interfase al mostrar. O sea, si yo le digo aquí al punto a la referencia A, pues tengo get X, get Y, set X, set Y. El sumar, el restar también lo tengo, el mostrar, por aquí debe estar, porque es una referencia de punto. Bueno, hasta ahí todo normal. Y luego le pedimos al punto, o más bien al objeto A, le pedimos que se sumara con el objeto B. ¿Por qué tuvimos que poner esto de punto, se acuerdan? ¿Por qué tuvimos que poner este cast? ¿Pero por qué? Porque el método sumar, ¿qué tipo de dato regresa? Aquí lo tenemos en la interfase. Regresa un object. Entonces, no podemos poner un object en una referencia de punto. Por eso tuvimos que hacerle un cast, pero no le estamos haciendo un cast a A ni a B, sino al resultado del método sumar, que me regresa un object. Fíjense, si por ejemplo nosotros le dijeran, bueno, vamos a mostrar cada uno de los elementos. Por ejemplo, system. Vamos a mostrar el objeto C, ¿sí? Y el objeto F3 y C3, que son los resultados de las operaciones. El objeto C es la suma del punto A con el punto B. El objeto F3 es la suma o la resta de F1 menos F2. Y el objeto C3 es la suma de C1 más C2. Vamos a mostrarlos. Y vemos, ¿por qué nos muestra eso? ¿Se acuerdan? Porque no está codificado el método toString de esos objetos, sino que lo pusimos en el método mostrar. A ver, ¿esto ya lo habíamos hecho ayer o no? Sí, ¿verdad? Lo borré, ¿verdad? Ok. ¿Qué tuvimos que hacer para poder mostrarlo? Pues tuvimos que ponerle una referencia de que, por ejemplo, C es una referencia, bueno, de punto. Entonces tuvimos que hacerlo con el C punto mostrar, ¿verdad?
mostrar, f3.mostrar, para que ya nos mostrara precisamente esos objetos, pero en su contexto matemático. A ver, vamos a probarlo ahora. Creo que eso, no sé por qué lo borré. Ya está, ¿verdad? Este viene siendo la suma de A más B. Aquí lo podemos ver. A y B son 3 menos 2 es 1 y 5 más 7 son 2, es la suma. Esta es la resta de las fracciones. Los denominadores son 4 y 9, entonces da 36. Y sería 3 por 9, 27, menos 4 por 4, 16, me da 11. Y aquí sería la suma de los complejos. Menos 3 más 7 son 4 y 8 más 2 son 10. Bueno, fíjense, podríamos nosotros, por ejemplo, aquí en el punto, si yo no quisiera hacer el cast, me va a marcar error, ¿no? Porque el método sumar me regresa un object y yo lo estoy intentando guardar en una referencia de punto. Bueno, ¿qué tal si lo guardo en una referencia de object? Entonces ya no le tengo que hacer el cast, ¿verdad? Porque como el método sumar me regresa un object y el resultado lo estamos poniendo en una referencia de object, ya no marca error. Ahora sí, ahora ¿en dónde nos marca error? ¿Por qué nos marca error aquí? A ver, C ya no fue una referencia de punto, sino una referencia de object. Y estamos mandando llamar el método mostrar, pero ¿por qué no está en la referencia C? El método mostrar. Porque mostrar está, o sea, C se está comportando como un object y object no tiene el método mostrar. Así es que, bueno, o sea que resolvimos un caso, pero pues provocamos otro error. ¿Cómo le haríamos para que aquí no me marcara error? El objeto, a ver, C, el objeto C es un punto. Eso nunca va a cambiar. C es un punto. Que esté en una referencia de su clase padre o de su interfase, pues eso es otra cosa. Y si está en una referencia de object, pues se comporta como object. Si está en una referencia de número compuesto, se comporta como número compuesto. Entonces, lo que necesitaríamos es ahora C, ponerle una referencia de, ya sea de punto o de número compuesto, porque tanto, bueno, punto tiene el método mostrar porque le hereda de número compuesto. Entonces, le tendríamos que hacer aquí un cast a punto, por ejemplo. Pero ojo, no se le está haciendo un cast, en este caso, bueno, se le está haciendo un cast a la referencia C, pero C sigue siendo object. C, una referencia ya no se le puede cambiar. C sigue siendo object, pero le estamos aplicando un cast y al resultado de ese cast es al que le tenemos que pedir el método mostrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner entre paréntesis el resultado del cast, o sea, ponerlo así. Entonces, ahora sí, a la referencia C se le está haciendo un cast a punto y al resultado de eso, que es un punto, ahora sí se le pide el mostrar. Ok, bueno, pero la intención de esto es hacer las operaciones entre dos objetos de punto, fracción o complejo. Voy a agregar aquí un método con la intención de que haga la suma y la resta de dos objetos que lleguen como parámetros. Ok, entonces bueno, tiene que ser static. Recordemos que los métodos en modo consola los tenemos que poner static porque como no creamos un objeto de la aplicación, sino que lo hacemos directamente, el llamado al método tiene que ser estático. Ya el otro día vimos cómo le podemos quitar el static a un método del modo consola. Bueno, entonces aquí sería, no va a regresar nada y se va a llamar operaciones. La intención de este método es que haga suma y resta de dos objetos. ¿Cómo puedo garantizar, o sea, cuál es la referencia que me garantiza que tiene el método sumar y restar, que tiene los métodos sumar y restar? A ver, del diagrama. Nos vamos al diagrama. Lo voy a quitar. A ver, ¿en cuál referencia tengo acceso así, sin lugar a dudas, a los métodos sumar y restar? En operaciones básicas, ¿verdad?
Sí, sí lo tenemos también en punto, también en fracción y también ahí también lo tenemos porque como implementan la interfase, pues tuvieron que codificarlo. Pero ¿por qué no me sirve ninguno de los tres en este método que estoy agregando? Pues porque no sabemos realmente qué objetos van a llegar. La idea es que lleguen fracciones, puntos o complejos, yo puedo hacer sumas y restas. Entonces, los parámetros que vamos a pedir aquí son del tipo operaciones básicas. Operaciones básicas, porque son, yo sé que cualquier objeto que implemente esa interfaz va a poder sumar y restar. Este método que estamos agregando nos va a permitir sumar y restar fracciones, complejos o puntos. ¿Sí? Si yo le pusiera aquí fracción, pues nada más recibiría fracciones. Y si le pusiera nada más punto, pues nada más recibiría puntos. Ahora, ¿por qué no le pongo mejor número compuesto? El número compuesto también puede recibir puntos, fracciones y complejos. Cualquiera de los dos, o sea, si yo pongo como parámetros, ya sean números compuestos u operaciones básicas, va a recibir objetos de estas tres clases, por herencia o por implementación. Pero ¿por qué prefiero poner operaciones básicas y no número compuesto? ¿Qué es lo que pretendo hacer con el método? Sumar y restar. Entonces, número compuesto no tiene sumar y restar. Por eso prefiero ponerlo con la interfaz, porque este sí tiene sumar y restar. Cualquier objeto que llegue a esos parámetros va a saber sumar y restar. Bien, entonces nos regresamos para acá, le ponemos objeto A y luego operaciones básicas, objeto B. Son parámetros, ¿sí? Y luego le voy a ponerle una rayita, primero porque la idea es mandar llamar ese método con puntos, fracciones y complejos. Entonces sería una raya por aquí. Y luego le voy a dar salida a la suma del objeto A y del objeto B. Vean cómo este método no le interesa si son puntos, fracciones. Lo único que sabe es que como van a llegar a una referencia de la interfaz, a fuerza tienen que saber sumar y restar. Entonces le diríamos, system. Vamos a tomar el objeto A. El objeto A, ¿qué sabe hacer? ¿Por qué no tiene el mostrar ahí? ¿Por qué? Alguien que me pueda decir por qué no tiene accesible el mostrar. ¿Qué tipo qué tipo de referencia es objeto A? Operaciones básicas. Ahorita se está comportando, el objeto A aunque sea un punto o sea una fracción o sea un complejo, se está comportando como operaciones básicas. Y operaciones básicas lo único que sabe es sumar y restar. De todos los métodos que vimos en el diagrama. Entonces, bueno, aquí le vamos a decir que sume con el objeto B, ¿sí? Y bueno, eh, ¿qué le ponemos ahí? ¿Qué tipo de dato me regresa? Sí, ¿qué tipo de dato me regresa el sumar? Object, ¿no? Ahí está definido en el... Bueno, vamos ahora a restar. Le voy a poner aquí algo así como suma. No sé, algo como esto. Y acá, pues una resta, ¿sí? Ahí está. Pero aquí en lugar de sumar le vamos a poner restar. Entonces, van a llegar dos objetos. Insisto mucho en esto. El método no sabe ni qué tipo de objeto le van a llegar. O sea, y no lo tiene que saber, porque lo único que está seguro es que como son referencias de operaciones básicas, por fuerza esos objetos que llegan tienen que saber sumar y restar, porque la interfaz les obligó a codificar esos métodos. Bien, entonces vamos a mandar llamar ahora la suma y la resta. Le decimos operaciones y vamos a sumarle, como son referencias de operaciones básicas,
le podemos mandar puntos, fracciones o complejos y los va a recibir sin problema. Porque de alguna forma operaciones básicas es clase padre, aunque no es el concepto correcto, es una interfase, pero actúa como una clase padre de estos. O sea, podemos poner un punto, una referencia de operaciones básicas o un complejo o una fracción. Entonces le vamos a decir, vas a sumar y restar los puntos A y B. ¿Sí? Y luego, operaciones, y vas a ahora sumar y restar ¿qué? Fracción 1 y fracción 2. Y vas ahora a sumar y restar complejo 1 y complejo 2. Complejo 1 y complejo 2. Bien, para no confundirme, esto los voy a comentar. Esta salida la voy a comentar. Bien, pues vamos a probar. Sí está haciendo la suma, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que me muestra? Oh, ¿por qué no? Como que ya se atoró. Bueno, entonces, a ver, ahí creo que ya. ¿Qué es lo que me muestra? Pues, a ver, ¿qué tipo de dato me regresa la suma y la resta? Lo he preguntado como 10 veces hoy. Object. Entonces, lo que está haciendo aquí es ejecutar el toString que trae el object. Y el object ya sabemos que lo que está codificado, y como nosotros no lo hemos codificado en estas clases, pues me arroja el nombre del paquete y el nombre de la clase. Vean como si efectivamente el nombre del paquete y me pone el nombre de la clase. Los primeros son puntos, los segundos fracciones y los... ¿Sí? Pero bueno, eso no me interesa. Como usuario final no me interesa eso, sino yo quiero ver los resultados de la suma y la resta. ¿Cuál es el método que me los mostraría? El mostrar. Pero el mostrar, ¿por qué no lo puedo aplicar aquí? Porque ahorita lo que me está arrojando el sumar y restar es un object. Entonces, ¿cuál es la clase que sí trae el mostrar? Yo sé que lo trae el punto, la fracción y el complejo, pero aquí internamente yo estoy tratándolos como si fueran objetos iguales. Entonces, ¿cuál es la clase que me permitiría mostrar cualquiera de los tres objetos? Nos regresamos al diagrama. ¿Cuál es la clase que trae el método mostrar y que se puede aplicar a los tres objetos? Número compuesto. Entonces, vamos a poner el resultado en una referencia de número compuesto para poder acceder al método mostrar. Entonces, le diríamos, el resultado de la suma, que es object, ponlo en un número compuesto. Así, ¿verdad? Todos los casos se pueden hacer porque las clases tienen relación entre ellas, ¿eh? Están por herencia o por implementación de interfaz. O sea, yo no puedo poner cast así nomás porque se me ocurra. Deben tener alguna relación entre ellos. Bueno, entonces acá le pondríamos número compuesto. Es decir, lo que estamos haciendo es que el object que regresó el sumar o el restar lo estamos poniendo en una referencia de número compuesto. Número compuesto. Pero, ¿por qué no puedo mandar llamar todavía el método mostrar? No está. Bueno, porque en realidad el resultado de la suma lo estoy poniendo en una referencia de número compuesto, pero si le pongo yo aquí punto, lo está haciendo sobre el resultado de sumar, que sigue siendo el object, y el object no trae el mostrar. Entonces, lo que tenemos que hacer es encerrar esto entre paréntesis. El resultado de esto que voy a poner entre paréntesis, si es una referencia de número compuesto. Y aquí le vamos a poner punto, y ahora sí va a estar el mostrar. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ponemos esto entre paréntesis para tener acceso al método mostrar. Si se fijan que cada vez se confirma más el comentario que hice al principio de herencia y polimorfismo y que lo he dicho como otras 5 o 6 veces, de que realmente sintaxis nueva casi no hemos agregado, más que el implements, el extends,
y por ahí algún otro que otro detalle. En realidad donde hemos estado trabajando o insistiendo o detallando más es en el manejo de las referencias y el comportamiento que tienen los objetos en diferentes referencias. Ok, entonces ya, ahora sí, vamos a ver si finalmente nos pone los resultados. A ver, ahí están los resultados, ¿sí? Dice, la suma del punto 3, del punto A y del punto B es 3 menos 2 es 1 y 5 más 7 es 12. La resta es 3 menos 2 es 5 y 5 menos 7 es menos 2. Ahí está haciendo la suma y la resta. Y luego, fracción. Factor común denominador 4 por 9, 36. La suma es 4 por 4, 16 más 27. 16 más 27 son 43. Y 16 menos 27, o más bien 27 menos 16, son 11. Ahí está haciendo la suma y la resta. Y luego de los complejos, la suma es menos 3 más 7 son 4. Y 8 más 2 son 10. Y la resta es menos 3 menos 7 es menos 10. Y 8 menos 2 es 6. Entonces, ahí ya está haciendo sumas y restas a través de un método que ni se entera si son fracciones o si son puntos o si son complejos. ¿Sí, verdad? Ok, bueno, entonces ya probamos que todo esto funciona. Vamos a reflejarlo en una calculadora visual. Vamos a hacer la calculadora visual. No sé si haya preguntas ahí a este punto. Vamos a hacer, pues, agregar un frame. Agregar un frame que se va a llamar JFrame calculadora. ¿Sí? A ver, jóvenes platicadores, la idea es que esta calculadora, ahora sí, tenemos que hacer una interfaz agradable, amigable, sencilla para el usuario, ¿verdad? Acá en modo consola como que nada más probamos que todo funcionara. Entonces, lo primero que voy a hacer es agregar una etiqueta que indique que es una calculadora. Entonces aquí le voy a poner como texto, calculadora de números compuestos. ¿Sí? Y esa le voy a cambiar el color a la fuente, el foreground, lo voy a poner, no sé, en un azul, y el font lo voy a hacer más grande, lo voy a poner en negritas y hasta 36. Ah, caray, quedó bastante grande. Creo que no es necesario que lo ponga en negritas, voy a poner así plano. Calculadora de números compuestos. Mande. Sí se, sí se debe poder, pero no sé si haya que agregar algunas librerías o algo. O sí, sí se podría, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agregar 3 radio button para que el usuario seleccione con cuál de los 3 tipos de objetos va a trabajar. Si con puntos, fracciones o... Bueno, entonces voy a agregar un radio button aquí, otro por acá y uno más en un lado. Estos radio button, este va a decir punto, luego este va a decir fracción, fracción, y el último, ¿qué va a decir? Complejo. Voy a poner una letra un poco más grande en estos 3. El font, vamos a ponerlo en 20. Bien, luego, lo que hice fue poner el font en 20, el tamaño de la fuente. Nada más que tomé los tres radio button. Ok, entonces voy a empezar a agregar primero una etiqueta. Vamos a agregar una etiqueta. Y luego, bueno, por ahí más o menos. Luego otra etiqueta.
por aquí. Después voy a agregar otra etiqueta, ahora por acá. Y luego un campo de texto. Este campo de texto, le voy a quitar el texto, lo voy a duplicar y lo voy a poner aquí en un lado. Más o menos ahí. Bien, y esto lo voy a duplicar. Estos, no es cierto, todavía le voy a agregar otra etiqueta. Otra etiqueta aquí. Esta etiqueta le voy a hacer más grande y le voy a cambiar el color del background. Background lo voy a poner en azul. La fuente pues la voy a poner en 24. Hay que ponerle el opaco para que ya lo pinte y luego le voy a quitar el texto y lo regreso a su alto ahí. A ver si ahí está bien. Y luego voy a duplicar todo esto. O sea, desde aquí hasta acá lo voy a duplicar. Y lo voy a hacer un poquito más para abajo porque le voy a intercalar aquí dos botones. Bueno, entonces voy a poner un botón. Bueno, ahorita los acomodo ahí en su lugar. Este botón va a decir más. Pero como está muy pequeño, se ve muy apenas, le voy a cambiar la fuente del botón. Voy a ponerle pues unos 24, está bien. Vamos a poner unos 24. Y voy a duplicar este botón y le voy a poner aquí menos. Son los botones de las operaciones. Y luego, a ver si me deja, a ver si no me empieza a hacer un desastre aquí. Voy a tomar estos dos botones y los voy a poner acá. Ahí sí. Bueno, ya me empezó ahí a... Todavía no le pongo nombre a ningún componente, ¿eh? Bueno, ya ven que yo normalmente lo pongo hasta el final. Ok. ¿Cuál es la idea? Mire, cuando el usuario pida un punto, esta etiqueta va a decir punto A, esta va a decir punto B, esta va a decir coordenada X, esta va a decir coordenada Y. Cuando el usuario escoja una fracción, aquí va a decir fracción A, fracción B, numerador y denominador. Y cuando escoja un complejo, aquí debe decir complejo A, complejo B, real e imaginario. Por eso estas etiquetas no les he quitado el texto ni les he puesto nada porque eso lo va a decidir en tiempo de ejecución el usuario dependiendo de los tipos de objetos que quiere sumar o restar. Bueno, voy a tomar estos, le voy a cambiar el tamaño de la fuente. Yo creo que también, bueno, tamaño de la fuente, vamos a ponerlo, no sé, siempre lo pone en 15, yo lo voy a poner en, ¿qué será? ¿En 24? O de perdido en 20, ¿no? En 20. Y voy a tomar estos dos también y los voy a también asignar un tamaño de 20, el tamaño de la fuente. ¿Para qué van a servir los cuatro campos de texto? Pues si son complejos, aquí va a poner el real y el imaginario del primer objeto, real e imaginario del segundo objeto. Cualquiera de ellos, por la naturaleza de su clase, pues requieren dos valores, ¿verdad? Cualquier objeto. Bien, me faltó una etiqueta y voy a duplicar esta a ver si no me hace... Bueno, ahorita no importa cuál es la que tome, voy a dejarla aquí. Ya me empezó ahí a hacer cosas raras.
Bueno, hay que pelearse un ratito ahí con la interfaz, ¿verdad? Bueno, a ver quién se cansa primero. Entonces ahí le voy a cambiar el color de esta etiqueta para que no sea igual que las otras. Y ahorita explico para qué sirven esas etiquetas de colores. A ver, le voy a cambiar el color, no sé, un amarillo. Bueno, las etiquetas azules son para mostrar los objetos que forman parte o que toman parte de las operaciones. Que aquí, por ejemplo, si el usuario pide una fracción, aquí va a decir el numerador y el denominador de cada fracción. Pero acá ya lo pondría el numerador, diagonal, denominador, para que aquí se vean cómo son los objetos, porque acá se piden los atributos por separado. Y la que está en amarillo va a servir para poner el resultado de la operación. Bueno, entonces vamos a empezar a nombrar todos los... Aquí las etiquetas que no les he cambiado el texto, también vamos a cambiarles el nombre porque en tiempo de ejecución van a cambiar su texto. No siempre va a ser el mismo. Bueno, entonces empiezo con esta. Punto. Esta se va a llamar JRadio punto. Y luego JRadio fracción. Y esta JRadio complejo. Después, este se va a llamar JLay objeto A. Ahí va a ir una descripción que sería punto, fracción o complejo. Y este se va a llamar JLay objeto B. Después, esta etiqueta se va a llamar JLay valor 1. Ese va a ser el valor 1 de cualquiera de los objetos. Y este se va a llamar JLay valor 2. Luego, esta etiqueta se va a llamar JLay datos A. Son los datos del objeto A. Se va a poner el punto, la fracción o el complejo como se maneja en matemáticas. Y este se va a llamar JLay objeto B. Digo, datos B. Datos B. Esta etiqueta que yo puse en amarillo, ahí va a ir el resultado. Entonces, pues le vamos a poner JLay resultado. Nos falta nombrar los campos de texto. Bueno, este campo de texto va a tener el valor 1 del objeto A y este va a tener el valor 2 del objeto A. Un mismo renglón se trata del mismo objeto. Bueno, entonces se va a llamar JText valor 1 del objeto A. Y este va a ser el valor 2 del objeto A. Es un text field. ¿Sí? Valor 2A. Y luego este se va a llamar JText valor 1B, valor 1 del objeto B, y este va a ser JText valor 2 del objeto B. Faltan nada más los botones de nombrar, pues. Este sería JBoot suma o más, como quieran, JBoot resta. Bueno, creo que ya les pusimos nombres a todos. Ahora también a las etiquetas, a las que no tienen ahorita un texto definido, pues también les pusimos nombre porque en tiempo de ejecución van a cambiar su texto. Bueno, si ejecutamos esto, lo primero que debemos cuidar es que, caray, ejecutó bien rápido.
Lo primero que debemos cuidar es que el usuario solo pueda seleccionar uno de los tres tipos de objeto. Ahorita lo puede hacer todo junto, lo cual va a ser bastante confuso para el usuario. Ahí va a decir, pues, ¿cuál va a trabajar, verdad? Eso a veces ustedes, cuando me mandan el proyecto y ponen el ordenamiento alfabético o descendente y me ponen radio button, entonces, pero no me lo ponen de tal manera que yo pueda seleccionar solo uno. Entonces yo le doy a uno y le doy a otro y los dos se seleccionan y al último no sé cuál es el que está ordenando. Entonces aquí, para que no nos pase eso, tenemos que hacer que cuando le seleccionen uno, los otros no estén seleccionados. Si selecciono punto, que fracción y complejo no estén seleccionados. Si le cambio la selección a complejo, que se quite punto. Ahorita no está sucediendo eso. Bien, para que suceda, ¿qué tenemos que hacer? Agrupar los botones. Eso ya lo habíamos hecho alguna vez. Bueno, vamos a agregar un button group. Un button group nos permite, ese ya trae la lógica para que solo se pueda seleccionar uno de los botones. Pues bueno, vamos a agregar un button group. Ese no es visible, nada más lo agregamos y ahí se queda. No se puede ver. Bueno, y entonces tomamos, puede ser uno por uno, pero yo puedo tomar también los tres. Voy a tomar los tres y los voy a asignar al button group que agregamos. Entonces me voy acá a las propiedades y donde dice button group, ahorita dice ninguno, porque no están asignados a ningún grupo de botones. Voy a seleccionar el que acabo de agregar. Aparece aquí porque ya lo agregamos. Entonces decimos button group. Y ahora sí, como ya están asignados los tres a ese button group, el comportamiento ya debe ser pues como lo esperamos. Que si yo le doy punto y luego le doy fracción, se quita punto. Y si le doy complejo, se quita. O sea, nada más puedo seleccionar uno de los tres. No los tres al mismo tiempo. Bueno, ya está eso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando el usuario en tiempo de ejecución dé punto? Aquí debe aparecer punto A, punto B, y acá debe aparecer coordenada X, coordenada Y. Si seleccionamos complejo, aquí debería decir complejo A, complejo B, y acá real e imaginario. Bueno, vamos a hacer primero el evento del punto. Lo codificamos y le decimos, bueno, como seleccionaste punto, entonces las etiquetas de la izquierda que llamamos JLay objeto A, debe decir el texto punto A. Y el otro, JLay objeto B, ctext debe decir ahora punto B. Y esos son los del lado izquierdo. Son estas dos etiquetas. Y estas dos que llamamos JLay valor 1 y JLay valor 2, aquí debe decir X y Y o coordenada X y coordenada Y. Bueno, vamos a ponérselo. Sería JLay valor 1 punto ctext. Ahí debe decir, bueno, para que no quede tan solita la X, le voy a poner coordenada X. Y el valor 2, ¿qué debe decir? El valor 2 debe decir coordenada Y. ¿Así? Y vamos a aprovechar para borrar los resultados que haya previamente. Entonces le voy a decir JLay datos A, que sería la etiqueta que está en azul del lado derecho. Vamos a poner el ctext aquí en nulo para que lo borre. Y lo mismo vamos a hacer con ¿quién? Con el datos B. Y también vamos a hacer lo mismo, pero con la etiqueta del resultado. JLay resultado. Para que no quede huella, como dice la canción, para que no quede huella de un cálculo anterior. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense, ahorita, si lo ejecutamos, aquí le puse punto, le doy punto y vean como que dice punto A, punto B, coordenada X, coordenada Y. ¿Sí? Bueno, acá no dice punto, dice punto. Ahorita le cambio. Eso mismo cuando le dé fracción, aquí debe decir
fracción A, fracción B, numerador, denominador. Bueno, entonces vamos a hacer de una vez esos, dejen nada más cambiarle aquí que diga punto. Y bueno, así es que vamos a activar los eventos de fracción y de complejo. Y realmente pues vamos a hacer casi lo mismo. Voy a tomar el código del punto, se lo pongo en fracción. ¿Y qué hay que hacer? En lugar de que diga punto A, ¿qué debe decir? Fracción A. Y en lugar de punto acá, ¿qué debe decir? Fracción. ¿Así? Y no debe decir coordenada X. ¿Qué debe decir? Numerador y denominador. ¿Sí? Y esto está bien, eso lo va a hacer exactamente igual. Ahora, en el complejo, ¿qué debe ocurrir? Pues que en lugar de decir punto, ahora va a decir complejo. Y acá también. Y los valores del número complejo, pues son la parte real y la parte imaginaria. Aquí va a decir real y acá va a decir imaginario. Y que borre también las etiquetas de color. Entonces ya tenemos las opciones de cada uno de los 3 radio button. A ver, vamos a probar. Si yo le digo punto, fracción y complejo. ¿Sí? Para que tenga sentido para el usuario, ¿verdad? Bueno, ya ahorita no vamos a alcanzar a hacer las operaciones, pero ¿qué le faltaría para? A ver, luego de repente ustedes me mandan los proyectos y se ve algo como es. ¿Y qué pienso yo? Ah, se les olvidó ponerle texto a eso, ¿verdad? O ahí se quedaron las etiquetas y no las quitaron. ¿Es ok? La idea sería que desde que ejecutamos, pues que no se viera, esto se ve muy mal, la verdad se ve muy mal. Parece un descuido, a lo mejor no lo es, simplemente porque dijimos, no, pues ahí ella escoja algo y ya se va a arreglar, ¿no? Pero pues no se ve bien esto. Entonces, ¿cómo le hacemos para que de inicio diga algo? Pues una forma es ponerle aquí algo, ¿verdad? No sé, un hola o no sé, algo, ponerle algo ahí. Otra es, no, pues borrarle todo. Bueno, pero otra opción es que de inicio ya el usuario pueda hacer algo. Y como el primer objeto que aparece son los puntos, vamos a decir que al ejecutar, aquí salgan como si se fueran a hacer sumas y restas de puntos. Que aquí dijera punto A, punto B. Podría ser cualquiera de los 3, ¿verdad? Pero como el primero que aparece es punto, vamos a decir que es el de default. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovechar el constructor. Vamos a aprovechar el constructor del frame. Aquí. ¿Por qué el constructor? Pues porque ese se ejecuta cuando se crea el frame antes de que el usuario empiece ahí a interactuar. Entonces, vamos a suponer como si el usuario le dio clic al botón del punto. Entonces, diríamos jradio punto, punto, y vamos a utilizar un método que se llama doClick. ¿Qué significará doClick? Es como si le hubiéramos dado un clic, pero en lugar de hacerlo con interacción, lo hacemos con código. Entonces, de inicio, va a ir a ejecutar el método del radio puntos, va a hacer esto, para que desde el principio aparezca algo. Es como si le hubiéramos dado clic a punto. Entonces ya el usuario dice, ¿por qué aparece punto? Ya no es lo mismo porque se ve, pues ya información coherente. Y dice, no, es que yo no quiero puntos, yo quiero complejos. Bueno, pues cámbiale, ¿verdad? Pero ya de inicio aparece algo más o menos razonable. Bien, ya las operaciones pues las hacemos mañana. Ahorita trabajamos casi por la pura interfaz, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Fíjense que ya casi, vamos a detener la grabación.